Bendito sea el nombre del Eterno. Le damos gracias a Él por la bendición que nos da de poder estar aquí estudiando Torah y haciendo lo correcto en el día que Él estableció desde la creación del mundo. Invito a orar al Eterno en este día, ante todo, reconociendo la grandeza, reconociendo la soberanía de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Le invito a orar para estudiar esta porción de la Torá, la Parashá Pinhas, que todo el mundo, la mayoría lo conocen como Fines, pero en hebreo es Pinhas. Vamos a estudiar esta porción que la encontramos en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 25, versículo 10, hasta el 30, versículo 1. Una de las temáticas que vamos a ver en el día de hoy es el celo de tu casa me consume. Lo encontramos en el Salmo 69, versículo 9. Oremos al Eterno y que el Eterno nos dé esa porción que nos corresponde en este día de Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'ekzivanu al divrei haTorah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Habido Shabbat Shamayim, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu señorío, reconociendo que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Padre eterno, te doy gracias por cada hijo tuyo que está en este momento conectado. Te quiero pedir, Señor, en estos momentos que tú estés bendiciendo cada familia, que tú estés bendiciendo, Padre eterno, en cada corazón, cada hijo tuyo que estuvo a bien apartar este tiempo de Shabbat para estudiar tu Torah. Permite, Señor, que esta porción que nos corresponde en este día no se quede en el nivel de la mente, Señor, sino que baje al nivel del corazón y pueda, Padre eterno, afectarnos positivamente en nuestro diario vivir, Señor, y nos enseñe, Padre eterno, nos enseñe lo que necesitamos para la vida. Gracias, Padre Santo. En los méritos de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, como les dije, en este hermoso día, ¿verdad?, que estudiamos la Torá, estaremos estudiando la Parashá Pinhas. Como decía, muchos lo conocen como Fines. La encontramos en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 25, versículo 10, al capítulo 30, versículo 1. Y una de las cosas que vamos a ver en el día de hoy es acerca del celo, pero no el celo que la gente está acostumbrada a ver y a manifestarse y a hacer todos esos pleitos, a contienda que vienen al mundo. No, estoy hablando del celo santo, el celo que proviene del Eterno, el celo que viene al corazón del hombre, porque el hombre ama al Eterno y quiere hacer las cosas correctamente. Estamos en los tiempos difíciles en el cual dice la palabra, le dice Rab Shaul, el apóstol Pablo, a Timoteo, que llegaría el momento que no sufrirían la sana doctrina. Hay personas que no sufrirán la sana doctrina, no le dará ni frío ni calor enseñar algo que no es correcto. Eso es lo que dice Rab Shaul a Timoteo, que llegaría un momento que no realmente habían hombres amadores de sí mismos y lógicamente no respetarían la sana doctrina, no sufrirán por ella. Y lógicamente vemos aquí este cuadro de Pinhas y nos damos cuenta que fue un hombre celoso, un hombre que velaba por las cosas del Eterno, que se hicieran correctamente, velaba por las cosas del Eterno para que todas las personas que le rodeaban, ¿verdad?, pudieran tener también de alguna manera, pues, ese ejemplo, ¿verdad?, que necesita la humanidad y las personas que nos rodean para que puedan seguir adelante y hacer las cosas correctamente. Tenemos, lógicamente, aquí en el capítulo 25, versículo 10, queremos leer las escrituras, y dice la palabra en el versículo 10, y habló el Eterno a Moshe diciendo: Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón,
ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos. Y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Lógicamente, como les dije, estamos hablando del celo santo, movido por el amor y la justicia de Eloa en la vida de Pinhas. Lógicamente, vamos a apoyarnos hoy un poquito en lo que es la Parashá Balak que estudiamos la semana pasada. Vamos a estudiar un poquito también acerca del nivel de Kedushá, la santidad del pueblo de Israel. Es decir, que mientras Israel mantenía su nivel de Kedushá, Israel prevalecía. Israel se mantenía firme. Israel se mantenía sano. Sabemos a lo largo de la historia que Israel, cuando Israel pecaba, lógicamente Israel era golpeado. Cuando Israel hacía lo malo, venía la justicia del Eterno. Y por eso hoy queremos estudiar también un poco acerca de lo que es el atributo de misericordia y de santidad. Lógicamente nos vamos a ir, como dije ya, a la Parashá Balak, que estudiamos la semana pasada. Y vamos a irnos al capítulo 22, versículo 8. Y lógicamente más adelante vamos a estudiar sobre el plan malvado del enemigo. Le invito a buscar en la palabra, en el libro de Números, capítulo 22, versículo 8. Y vamos a ver que en esta parte es el momento en el cual Balak manda a buscar al profeta o al vidente Bilán para, lógicamente, que maldijera al pueblo de Israel. Era un pueblo que estaba en la llanura de Moab, y ellos de alguna manera pues tenían miedo. Lógicamente habían escuchado todo lo que Israel había hecho a los demás pueblos. Estaba prácticamente frente a Jericó, estaban extremadamente temerosos. Las historias que se contaban de Israel eran tremendas, como habían derrotado a ejércitos poderosos de aquellos tiempos, y este hombre tenía simplemente temor, tenía terror, el pueblo también. Y lógicamente cuando llegaron esos hombres a donde Bilán, él reconocía que de Hashem venía el poder, de Hashem venía la contestación, y por eso él usa uno de los atributos, es decir, llama al Eterno, y aquí las escrituras usan esta parte, ¿verdad? Usan el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh, al cual también muchos le llaman Yahweh. Dice el Eterno, lo que el Eterno me diga, eso yo haré. Entonces él reconoce el atributo de misericordia, y de alguna manera cuando nosotros aprendamos a usar esos atributos correctamente, incluso hay oraciones con lo cual nosotros vamos a hacer, y las oraciones van a ir eficazmente canalizadas, ¿verdad? Porque es decir, conforme a la situación que tú tengas, tú vas a poder invocar el nombre del Eterno o uno de los nombres del Eterno para que su acción, que son sus atributos, se manifieste conforme a la necesidad que nosotros tengamos. Y dice el versículo 8, y él le dijo, dormid aquí esta noche, y os responderé alguna cosa, conforme a como me diga el Eterno. Y se quedaron los señores de Moab con Bilán. Vino Elohim a Bilán y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Es decir, que después que él dice esta palabra, ya no se manifiesta con el nombre, es decir, de Yod-Heh-Vav-Heh. Si usted conoce un poquito el hebreo, se da cuenta, ¿verdad? Aquí tenemos frente a la pantalla lo que es la fonética del hebreo, de tal manera de que usted pueda comprobar lo que estamos diciendo. Y dice aquí, y vino Elohim a Bilán. Cuando habla de Elohim,
está manifestando el carácter de justicia o el atributo de justicia, ¿verdad? Cuando habla de Elohim. Y vino Elohim a Bilán y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Entonces, es decir, lógicamente, ya es totalmente diferente. Es decir, él le dice a ellos, le habla a través del atributo de misericordia. Voy a ver qué es lo que el Eterno me dice esta noche, lo que Yod-Heh me va a decir esta noche. Pero ya cuando se manifiesta el Eterno a él, porque Bilán era un profeta, según los sabios, era un profeta del estilo de Moisés. Lógicamente, para los gentiles. Él podía haber cambiado la historia de los gentiles, ¿verdad? Para que de alguna manera el pueblo de gentil tuviera un profeta y lógicamente pudiera ser también guiado al estudio de la Torá. Cuando estas personas son despachadas y le dijeron, mira, yo no puedo ir con ustedes, el Eterno no quiere realmente que yo vaya con ustedes, cuando llegan allá a Moab, lógicamente preparan una nueva corte, preparan otras personas de mayor rango, porque de alguna manera los sabios dicen de que Balak pensó de que porque estas personas que habían ido eran de menos rango, pues simplemente Bilán a través de su ego no podía acompañarlo, y él le manda una mayor oferta, y cuando llegan le dice prácticamente lo mismo, pero dice algo más y usa nuevamente lo que es el atributo de misericordia, y le dice, ahora quedaos aquí, os ruego también vosotros esta noche, para que yo sepa, estamos hablando del versículo 19, para que yo sepa qué más me dirá el Eterno. Fíjese esto, es decir, ya el Eterno le había hablado. Y resulta que todavía él anda buscando, ¿verdad? Una respuesta más, pero es por la condición de su corazón. Es decir, cuando él ve estas ofertas, cuando él ve todas estas cosas, él tal vez pensó en su corazón, quién sabe, el Eterno me deja ir porque, wow, yo quisiera tener esta ganancia que me están dando, y realmente ahí vemos cómo el Eterno se le aparece, dice el versículo 20, y vino Elohim a Bilán de noche. Es decir, después que él pone en su corazón todo lo que tiene que poner, dice que el Eterno le visitó de noche y le dijo, si a llamarte han venido aquellos hombres, levántate y ve con ellos, mas solamente lo que yo te dijere has de hacer. Lógicamente, aprendimos la vez pasada, que por el camino que un hombre quiere ir es conducido. Lógicamente, estamos viendo aquí que Bilán está obstinado, ¿verdad? La obstinación le embarga, la avaricia le embarga, de tal manera de que él comienza a maquinar en su corazón, empieza a anhelar en su corazón esa riqueza que le están ofreciendo, y lógicamente está de alguna manera consultando a Hashem, pero ya con un deseo ferviente en su corazón, un anhelo macabro en su corazón, porque él sabía de que la petición que le habían hecho era de maldecir a Israel. Lógicamente el Eterno no iba a permitir esto, porque como aprendimos la vez pasada, en la parashá pasada, mientras Israel mantiene su nivel de Kedushá, Israel se mantenía fuerte, vigoroso, Israel se mantenía sano. Y yo creo que a todos, de alguna manera, esto nos ayuda a entender que debemos nosotros también mantener el nivel de Kedushá en nuestras vidas. ¿Quiere que te vaya bien? Mantén un nivel de Kedushá en tu vida. ¿Para qué? Para que no seas golpeado. Y aun cuando seas golpeado, el Eterno está en control. Cuando el Eterno permite algo en tu vida, como lo permitió en Job, entonces simplemente
el Eterno está en control. El Eterno simplemente permite que seas probado, pero para que salga en un mejor quilate cuando el oro es probado. Entonces, esas son las parte de las cosas que nosotros vamos a aprender. Lógicamente, aquí vemos que el atributo de misericordia en el viaje que hace Bilam, ¿verdad? Que va por el camino, a partir del versículo, desde el versículo 22, es decir, capítulo 22, versículo 22 al 35, se manifiesta el atributo de misericordia. Constantemente, cuando vemos todos estos versículos, vemos solamente que está hablando Yod-Heh Vav-Heh, está hablando Hashem, está hablando el Eterno, Akadosh Baruj Hu, está hablando él, ¿verdad? Porque está tratando de darle un mensaje a Bilam, de tal manera que él no entiende, y es capaz entonces el Eterno a través de su ángel, ¿verdad? De parársele en el camino la burra o el asna, la asna que lo llevaba, ¿verdad? Tuvo una mejor visión que él. ¿Por qué? Porque él estaba ciego. Así por el camino que un hombre quiere ir, es conducido. Es decir, como él estaba totalmente ciego, su vida espiritual estaba totalmente en tinieblas. Muchas veces he enseñado en nuestra Keilah el asunto de la luz y las tinieblas. Entre más te acerca la luz, más luz tiene. Pero si te alejas de la luz, lógicamente vas a tener mucha oscuridad. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de Bilam. Y lógicamente, ya cuando llega donde Balac, él le habla a Balac y dice, y le dijo Bilam a Balac, he aquí he venido a ti, ¿acaso podré yo ahora hablar alguna cosa? La palabra que pusiere Elohim, fíjese que él ahora ya él no dice Yod-Heh Vav-Heh, ya no dice Yahweh, ya no dice Hashem, ya no dice Akadosh Baruj Hu en el atributo de misericordia, sino ya él está reconociendo que está bajo en lo que es el atributo de justicia. Depende de él, es decir, dice, la palabra que pusiera Elohim en mi boca, esa haré. Es decir, que él está reconociendo la grandeza del Eterno, está reconociendo la soberanía del Eterno, y eso es lo que nosotros también debíamos hacer siempre, reconocer que el Eterno es todo en todo, que el Eterno es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida, haber conocido a su Hijo Yeshua HaMashiach, de tal manera que podamos estar, es decir, preparados para el día que el Eterno nos llame a cuenta, nosotros poder dar buenas cuentas. No en el caso de Bilam, que él anhelaba en su corazón y estuvo pasándole la lupa a Israel mientras Israel estaba en el desierto, en lo que es en los campos, en los alrededores de Moab, en los campos de Moab, ahí estaba Israel, y él le pasó la lupa y se dio cuenta de algo interesante en el pueblo de Israel, que en el pueblo de Israel la santidad era tal que las puertas no coincidían puerta con puerta. ¿Para qué? Para evitar que en un descuido una familia pudiera ver la desnudez de su hermano. Es algo increíble. Cuando vemos esta parte donde Bilam alaba a Israel por lo que el Eterno había puesto en su corazón, y habla de las tiendas, y habla de todas esas cosas, lógicamente él está bajo el atributo de justicia del Eterno. Es decir, como si el Eterno le hubiese torcido el brazo, porque él no quería. Él simplemente quería ganar todo ese dinero o todo ese oro que le iban a dar a él, y él estaba deseando ver algo. Lógicamente, como hombre, como profeta, él al final, ¿verdad? Como lo vemos, ¿verdad? En el capítulo 30, sí, capítulo 30, ya cuando se está al final del libro, al final del libro de Números, vemos el consejo de Bilam. ¿Y cuál fue el consejo de Bilam? Bilam le dijo, su Elohim, le dijo a Balac, su Elohim es un Elohim moral.
Si pueden lograr que los hebreos sean inmorales, entonces Elohim se va a deshacer de ellos. Es decir, le va a dar la espalda. Si ustedes logran que ellos pequen, ustedes tienen en sus manos un derecho legal. Eso es lo que el enemigo de alguna manera está constantemente velando. Dice la palabra que él anda como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar? A la persona que abre puertas. Por eso enseñábamos la parashá pasada, no abras puertas en tu vida para que el adversario no tenga un derecho legal en tu vida. El día que el adversario tenga un derecho legal en tu vida, te va a golpear. Lógicamente, te va a golpear porque, ya lo dice, tiene un derecho legal en tu vida. Entonces, él puede usar ese derecho legal contra ti. Por eso he enseñado también otras veces que cuando el Eterno te promete una bendición, viene un profeta, te declara que el Eterno tiene una bendición para tu vida, o simplemente tienes un sueño donde tú ves la bendición que ya viene en camino. Si tú pecas, el enemigo tiene un derecho legal sobre tu vida. ¿Y qué pasa con eso? Él va y te acusa delante de la presencia del Eterno. Dice la palabra que ese enemigo, ese adversario, el acusador nos acusa día y noche delante de la presencia de Hashem. Lógicamente, en el caso de Job, cuando él se presentó delante del Eterno, le dijo, ¿no te has fijado de mi siervo Job? Sí, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo te va a obedecer y cómo no va a hacer si tú lo tienes cercado? ¿Pero por qué lo tenía cercado? Porque Job era un hombre justo. Cuando hablamos de un hombre justo, no quiere decir un hombre pobre o un hombre demasiado humilde. No. Estaba hablando de justicia. Estamos hablando del tzadik. Un tzadik es una persona que practica la justicia del Eterno. Es decir, si tú no practicas la justicia del Eterno, tú no te puedes considerar un tzadik. No te puedes considerar un hombre justificado delante de la presencia del Eterno. Por eso, es decir, una de las cosas que yo he aprendido en el estudio de la Torá es que dice la palabra que donde dos se pongan de acuerdo, cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra, ¿verdad? Y nosotros pensamos que cuando dos se ponen de acuerdo y hacen una oración ya van a ser contestadas. No, en realidad a través del estudio del hebreo nos damos cuenta que en realidad dice cuando dos justos se pongan de acuerdo en la tierra, lo que pidan será hecho. Porque no puede ser que dos personas simplemente, pecadores, incircuncisos de corazón, pidan algo, se pongan de acuerdo. Ay, vamos a ponernos de acuerdo para tal cosa. Simplemente ellos no van a lograr lo que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque no hay justicia en sus corazones. Entonces, el consejo de Bilán fue este. Su Elohim es un Elohim moral. Si pueden lograr que los hebreos sean inmorales, entonces Elohim se va a deshacer de ellos, le va a dar la espalda. Y eso fue lo que realmente sucedió. Eso es una realidad. Si tú pecas, hay un derecho legal. Hay un acusador que está día y noche acusándote. Por eso es que muchas veces las bendiciones están a punto de caer en nuestras manos y nosotros la dejamos escapar. ¿Por qué? O simplemente el Eterno la retiene en el cielo, la retiene, ¿verdad?, en su presencia porque tú, porque yo o porque alguien de nuestra comunidad no simplemente ha pecado y no hace lo correcto delante de la presencia del Eterno. Ahora bien, hablamos de que, hablaremos un poquito acerca del celo de Pinjas. Este celo de Pinjas no es el celo enfermizo. Oiga bien, que dice la palabra que es animal y diabólico. Es decir, no es ese celo de desconfianza, no es ese celo de que trae
pleitos, contienda, ira, disensiones, e incluso trae hasta muerte, muerte espiritual, muerte física, trae conflictos entre familias, trae conflicto, separación de hogar. No estamos hablando de ese celo. Estamos hablando del celo santo, que también proviene del Eterno. Y el Ruach HaKodesh o la Ruach HaKodesh lo pone en nuestros corazones cuando nosotros somos personas, es decir, que tenemos ese celo santo por las cosas del Eterno. En Números capítulo 25, versículo 11b, ahí vemos el asunto, dice, porque demostró su celo por mí entre ellos. Y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Es decir, tú no puedes pensar que el celo del Eterno es animal y diabólico, eso es imposible. Entonces, como el Eterno tiene celo por su pueblo, así también Pinjas y muchos Sadi y muchas personas tienen celos por las cosas del Eterno. Estudian las Escrituras, buscan la manera de tener una sana doctrina. Es decir, le duele cuando comienza a escuchar personas que andan en idolatría, que andan enseñando cosas que realmente no es, engañando y siendo engañado. Es decir, ¿cómo podemos saber que el Eterno tiene celo, ese celo santo? Lo dice esta última parte. Dice, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. También dice Zacarías capítulo 8, versículo 2. Así dice Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos. He celado a Sión con gran celo. Sí, con gran furor la he celado. Es decir, el Eterno nos cela, dice la palabra, con celo santo. El Eterno nos cela con celo santo. Entonces, lógicamente, existen dos formas de violar la prohibición de la Torá sobre idolatría. Dicen los sabios, al hacer uno de los actos que normalmente se hacían en el sagrado templo, enfrente de un ídolo. Por ejemplo, sacrificio de animales, libaciones, incienso o inclinándose. Y como número 2, haciendo cualquier acto en el que normalmente el ídolo es adorado, a pesar de que sea un acto loco o desagradable. Por ejemplo, dicen los sabios que en los tiempos antiguos se adoraba a un ídolo llamado Marculus o Marculis. Era adorado tirándole piedras. ¿Se imaginan eso, hermano? Es decir, se adoraba tirándole piedra, hermano. Es decir, entre más piedra le tiraba, era una forma de adoración. Ahora, ¿cómo se adoraba a Baal Peor? Que fue en el pecado que cayó Israel, porque vamos a hablar un poquito de la estrategia del enemigo. Es decir, Bilán le dio el consejo, pero ellos lo ejecutaron. Ellos ejecutaron el consejo y fraguaron bien un plan macabro para hacer que Israel pecara y fueron muy sutiles en el momento que ellos realmente trazaron el plan e hicieron todo lo que hicieron. Es decir, ¿cómo se adoraba a Baal Peor en aquellos tiempos? Bueno, la forma de adorar a Baal Peor era defecando frente al ídolo. ¿Se imaginan qué cosa tan desagradable? Pero esa era la forma de adorar y buscaron la forma más sutil para engañar a esos hombres que se descuidaron por un momento y cayeron en el lazo del cazador. Dice que esta ideología gráfica, las ideas de volver a la naturaleza, de no tener vergüenza y del fatalismo. Es decir, la gente dice, no, si de todas maneras voy a morir mañana, ¿para qué me voy a preocupar por tal cosa? ¿Y por qué me voy a preocupar por esta otra cosa? Ahora bien, la estrategia malvada del enemigo. ¿Qué fue lo que pasó en aquellos días? Y que la Torá nos dice realmente de la manera de que esas mujeres, ese gobierno como tal, trazaron ese plan para dañar a Israel, para hacer caer a Israel, para hacer a Israel ir hacia la idolatría y poderlo golpear de la manera que lo golpearon. Dice que los moabitas enviaron a sus mujeres más bellas, liderada por una princesa midianita, a seducir a los
hombres judíos al pecado, o a los hombres hebreos al pecado. ¿Qué hicieron ellos? Dice que pusieron sus tiendas cerca del campamento de Israel. ¿Y qué pasó? Es decir, dice que hicieron una feria, toda una feria de ventas de lino. ¿Por qué vendieron lino? Ellos sabían que en Israel, es decir, sus antepasados, acuérdense que estos que están aquí ahora, a punto de entrar a la tierra prometida, son los descendientes, aquellos que sí entrarían a la tierra prometida, que iban a entrar a la tierra prometida, o que entraron a la tierra prometida, estaban frente a Jericó, ya conquistando la tierra prometida. Y entonces, lógicamente, ella al trazar esa estrategia, es decir, pusieron las mujeres, las ancianas, las mujeres ya un poco mayor, la pusieron afuera. ¿Para qué? Para decir, bueno, no hay peligro. Estas mujeres, ¿para qué? Es decir, no tenemos por qué codiciarlas, no tenemos por qué hacer nada más, nada. Es decir, por eso, es decir, depende del lugar donde tú vayas, donde tú estés. Muchas veces estamos en el lugar equivocado, en la hora equivocada, en el momento equivocado. Entonces, al acercarse a esas tiendas, lógicamente estaban las mujeres afuera vendiendo a un precio exorbitante. Sin embargo, las más jóvenes, vestidas prácticamente para matar, como muchas veces dicen las personas, ¿verdad? Ellas simplemente le decían, no, un poco más adentro está un poco más barato. Lógicamente era la estrategia. Ellos entraron un poco más adentro, viendo esas muchachas jóvenes, ¿verdad? Y ellos simplemente le ofrecían la mercadería, pero le ofrecían vino. Le ofrecían vino gratis. Es decir, no, aquí si ustedes llegan, si ya llegaron hasta donde estamos nosotros, es decir, la primera copa va por la casa. La primera copa va por la casa. Y ellos se entusiasmaron y tomaron de la primera copa. Lógicamente, una copa trae la otra copa y otra copa trae otra copa. En el momento en que ya ellos están, es decir, alegres porque el vino, ¿verdad? De alguna manera trae gozo, alegría, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con ellos? Lo que pasó con ellos es que las mujeres se le insinuaron. Las mujeres comenzaron a buscar una relación con ellos. Pero cuando ellos, ya al tener esa posibilidad de estar con esa muchacha, de que ya era fácil, ¿verdad? Eran esas muchachas que ya sabían lo que tenían que hacer, simplemente le dicen, sí, yo estoy de acuerdo a estar contigo, pero lo único que tienes que hacer es defecar delante de ese ídolo. Y lógicamente ellos cayeron porque fue muy sutil el engaño y también, es decir, ese consejo de Bilán, porque lógicamente dijeron, bueno, defecar delante de ese muñeco, ya sea de piedra o ya sea de oro, no importa, eso es, para nosotros es una burla, pero ellos no sabían que sutilmente al hacer ese acto entraban directamente en idolatría. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando algunos hombres, una de las cosas que hace la idolatría es que hace que se manifieste el atributo de justicia de Elohim. Cuando algunos hombres se dieron a la tentación, la idolatría se empezó a esparcir entre los hebreos. Entonces, el atributo de justicia de Hashem entró en juego contra Israel. Y ahí es donde aparece la parte de la historia de Zimri y la princesa midianita. Ahora, una pregunta que me surgió y que también está aquí en la pantalla para que usted la vea, es, si era midianita, ¿qué hacía en Moab? Es decir, estaba liderando. ¿Por qué? Por el consejo de Bilán. Ellas no tenían por qué mandar mujeres de Midian o de Madián, como muchos lo conocen, no tenían por qué mandar mujeres de allá. Eran perversas, es decir, personas totalmente perversas, vinieron a traer exactamente, es decir, a fraguar, a completar lo que es el consejo de Bilán. Es decir, bien explicadito, bien una estrategia totalmente diabólica, y entonces es aquí porque vemos entonces una princesa. Oiga bien, no era ni siquiera una persona común, no era ni siquiera una prostituta común,
Era la hija del rey de Madián o de Midian. Es decir, que era un plan bien orquestado para dañar al pueblo de Israel. Por eso, mire, usted no se puede descuidar. Ninguno de nosotros debíamos descuidarnos. Por eso es que si usted aconseja matrimonio, si usted es un varón, jamás vaya a aconsejar a una mujer que está pasando por un problema matrimonial. ¿Sabe por qué? Porque los consejeros han llegado al adulterio. Lo hemos visto a lo largo de 27, 30 años en los caminos. ¿Cuántas personas hemos visto nosotros caer en adulterio? Porque simplemente se descuidaron y sutilmente entró el pecado. Líderes, pastores, ministros que han caído en la fornicación y en el adulterio. ¿Por qué? Porque el pecado viene sutilmente, la tentación viene sutilmente. Así, de esta manera, como hicieron estas mujeres de Midian y de Moab. Entonces, lógicamente, aquí vemos un líder, aquí vemos un príncipe de la tribu de Shimón. Fíjese, un príncipe de la tribu de Shimón, Sinri. Es decir, ¿qué es un príncipe? Un príncipe era parte del consejo de líderes de Moisés. Era parte de decir, tenía que aconsejar a su tribu, tenía que estar al frente de su tribu. Es decir, Sinri era un príncipe de la tribu de Shimón. Tenía pleno conocimiento de las leyes establecidas, porque para eso era príncipe. Es decir, si era príncipe, es igual que hoy. Los líderes deben tener un pleno conocimiento de la Torá. No pueden ser neófitos, no pueden ser personas que sean movidas fácilmente de vuestro modo de pensar. No pueden ser personas que cualquier doctrina, cualquier viento de doctrina que hay por ahí, lo alcanza y lo golpea. No. Usted tiene que ser un líder con pleno conocimiento de la Torá y tiene que estar apercibido constantemente. ¿Por qué? Porque el pecado. ¿Por qué? Porque no solamente el pecado, sino la tentación viene sutilmente. Cuando vemos la historia totalmente, vemos que él actuó con rebeldía y sin ningún temor, ni respeto en su corazón, como el que tiene el entendimiento entenebrecido. Son las personas que pecan hoy, pecan mañana y no hay problema, no se inmutan con el pecado. Y esta parte le tocó a este hombre. Tuvo la oportunidad de reflexionar debido a la mortandad que había comenzado. Oiga bien, en Israel por el pecado de fornicación y adoración a Baal Peor. Y no lo hizo. Sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. ¿Por qué? Porque se cegó. ¿A través de qué? Lógicamente, de todas las cosas que vinieron a su corazón. ¿Por qué? Porque descendió espiritualmente, se alejó de la fuente, se alejó de la luz. Por eso usted no debe en ningún momento alejarse de la luz. Usted tiene que constantemente. Por eso, mire, yo le he enseñado muchas veces a todos los miembros de nuestra comunidad, a todos los miembros de nuestra Keilah. Cuando usted escuche a un maestro en internet y usted tenga una duda, no siga escuchando a ese maestro de internet, venga conmigo. Acuérdese, no es que yo lo sepa todo, yo no puedo saberlo todo. El día que yo diga que lo sé todo es cuando menos sé. Entonces cuando no sé nada. Nosotros debemos investigar, nosotros debemos buscar en la Torá qué dice la Torá. ¿Qué dice la Torá? ¿Por qué? Porque hay muchos maestros que están enseñando doctrinas erróneas, doctrinas, dice la palabra, de demonios, para engañar a todas las personas. Entonces, lógicamente, cuando vemos esta parte en el cual Pinhas se levanta, ¿verdad? Cuando ve que Sinri trae esa princesa o esa mujer a la tienda, una de las cosas que enseñan los sabios y enseña el Midrash es que este hombre confrontó a Moisés. Este hombre confrontó a Moisés y le dijo, ¿esto está permitido? Es decir, que yo tome a una mujer midianita. Y según el Midrash, Moisés cayó. ¿Por qué? Porque si le hubiese dicho que no,
le hubiese dicho a él, ¿y por qué tú te casaste con Sífora? ¿Por qué tú trajiste una mujer midianita a nuestro campamento y estuviste con ella y tuviste hijo con ella? Entonces, al Moisés callar, le otorgó, porque dice que el que calla, otorga. Simplemente, muy sinvergüenzamente, se metió en su tienda y el celo que vino a la vida de Pinhas hizo que él llevara y ejecutara a estas dos personas. Ahora bien, hay una pregunta que tenemos aquí en pantalla y dice, ¿por qué Pinhas, siendo el hijo de Eleazar, que era hijo del Cohen Aarón, Hashem le dio a él y a su descendiente el sacerdocio para siempre si él era levita? ¿Por qué siendo levita? ¿Por qué siendo nieto de Aarón y hijo del Cohen Eleazar? ¿Por qué este hombre no era Cohen? Esas son las cosas que tenemos que aprender, que nos enseña esta parashá. Dice que aunque era hijo del Cohen Eleazar, nació antes de que éste fuera ungido y apartado para el sacerdocio. Los hijos que nacían después del ungimiento quedaban dedicados también al sacerdocio, pero los que habían nacido antes no quedaban dedicados, sino que solamente podían ser levitas, no podían ser sacerdotes. Sin embargo, en el caso de Pinhas, por el celo que él demostró, por el celo que él hizo, le fue concedido desde el cielo, hermano. Es una gran bendición que el Eterno te conceda algo desde el mismo cielo, ¿verdad? Y lo ponga en tus manos, lo ponga en tu vida, para que tú seas bendición para cientos de personas. Por eso que cuando tú tienes un don dado por el cielo, dado por el Eterno, dado por Hashem, no es para que tú entres en orgullo. No es para que tú te creas mejor que nadie, no es para que tu ego suba, sino para que descienda. Es decir, cuando el Eterno te entrega un don, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de hablar en lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de ciencia, tú debes ser entonces mucho más humilde de lo que era antes. ¿Por qué? Porque ese don dado del cielo es para edificación de la Keilah. Bien, hay otro aspecto también interesante. No era de los contados para la guerra. Oiga bien, esto está curioso. Porque era de la tribu de Leví. Es decir, no era diestro para la guerra. Sin embargo, pudo con la lanza atravesar los dos cuerpos de una sola lanceada. Oiga eso, hermano. Qué curioso que no era un hombre de guerra. No era un hombre que había sido preparado para la guerra. Sin embargo, el celo que entró en su corazón, este celo hizo que él estuviera, es decir, toda la dote de un gran guerrero y poder hacer este acto, ¿verdad?, de justicia dentro y detener inmediatamente la mortandad que había comenzado en el pueblo de Israel. Lógicamente, el pueblo, cuando vio todas estas cosas, dice que el pueblo estaba enojado con Pinhas, porque Pinhas había matado a un príncipe de Israel, que obviamente podía justificar sus actos. Ellos ridiculizaron el linaje de Pinhas. Dijeron que descendía de Joseph y de Yitro, así como de Aarón. Dijeron que este acto debía ser resultado del linaje de Yitro, o Yitro, como lo conocen muchos, o Jetro, como lo conocen otros, que adoraba todo tipo de idolatría. Sin embargo, Hashem proclamó que por el contrario, este acto era el resultado del linaje de Pinhas proveniente de Aarón, que amaba y buscaba la paz, y que no había sido con segundas intenciones, sino por honor al cielo. Por honor al cielo. Por eso dice aquí el versículo 11, en otra versión, dice: Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho desviar mi ira de sobre los hijos de Israel al llevar mi venganza entre ellos, y así no consumí a los hijos de Israel con mi ira. Es decir, cuando tú haces las cosas por honor al cielo, entonces vale la pena
¿verdad? Que otra persona te imite, que otra persona haga lo correcto porque tú hiciste lo correcto. Es decir, los sabios cuentan una historia de un hombre que llegó a ser un gran rabino, pero que de alguna manera pues entró en pobreza, no tenía nada que comer, tuvo por muchos días, por muchas semanas, solamente comiendo legumbres, comiendo raíces, comiendo hojas que se podían comer del campo, porque no tenía cómo preparar una buena comida con su esposa. Dicen los sabios que este hombre estaba lógicamente triste y porque venía la fiesta de Yom Kippur, y lógicamente después de ese ayuno él no tenía nada fuerte, no tenía comida para comer. Pero bueno, dice que pasó su fiesta, hizo lo correcto delante del Eterno, llegó la fiesta de Sukkot, él preparó su sukkah, todo el mundo preparó su cabaña, y dice que al final es decir, cuando fueron a la apertura de la fiesta, él dice, bueno, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Para qué voy a regresar a mi casa si no tengo nada de comer? Mejor me quedo aquí estudiando Torah en el lugar en la sinagoga, donde habían recibido la fiesta. Y dice que ya el hambre lo estaba consumiendo y dijo, bueno, ya por fin me voy a dormir, voy a ver qué... Y cuando llega a su casa, se encuentra con toda una mesa servida. La esposa había vendido una de sus últimas alhajas y dice que puso una mesa como nunca. Y dice que aquello fue de tanto regocijo que el hombre se sentó a la mesa y después de hacer el kiddush, ¿verdad? De la fiesta y de la comida, él simplemente empezó a comer de tal manera que la esposa se quedó asombrada y le dijo a él, estás prácticamente dentro de la comida y no sentado a la mesa. Y él se quedó perplejo y reaccionó y se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo que se había es decir, había descuidado el mandamiento de agradecer al Eterno, por su comida y lógicamente y comer despacio, hacer la cosa por honor al cielo y no practicando la gula. Es decir, que si practica la gula no lo hace en honor al cielo, sino lo hace por satisfacerte tú, y eso tiene que ver también con el ego y tiene que ver con la ambición y tiene que ver con muchos factores que tienen que ver con la carne. Entonces él reaccionó, dice que se detuvo y entonces comenzó a comer normalmente. Comenzó a comer como debe comer una persona, agradeciéndole al Eterno por cada cucharada que se llevaba a la boca, agradeciéndole al Eterno porque tenía algo que comer y hacerlo lógicamente por honor al cielo. Por un momento se olvidó del Eterno. Por un momento se olvidó que debía agradecer al Eterno. Por un momento se olvidó que tenía que agradecerle a la esposa. Tenía tanta hambre que simplemente se olvidó de darle todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza a Kadosh Baruj Hu. Y a su esposa, lógicamente, que había hecho esos alimentos. Entonces, dice que el Eterno en el capítulo 25, versículo 12, dice, he aquí que yo le doy a él mi pacto de paz. El Brit Shalom. Yo le concedo por ese acto de celo, por ese acto de justicia, por hacer las cosas correctamente. Por eso es lo importante, hermano. Lo importante es que usted mantenerse en santidad, mantenerse bajo la justicia del Eterno, haciendo lo correcto, es decir, caminando hacia ese nivel de Sadik, el nivel que está en la palabra, que habla acerca de que nosotros debemos conocer al Hijo de Elohim y tiene una diferente escala que podemos llegar porque Él llegó. Dice, el cual será para él y para su descendiente. Oiga bien esto. Después de él, pacto de sacerdocio perpetuo, porque el celo por su Elohim e hizo expiación
por los hijos de Israel. Es decir, hizo expiación y celó con celo santo por su Elohim. Es decir, el Bri, Keunat, Olam. Es decir, el Brit, es decir, lo que es el pacto del sacerdocio perpetuo. Es decir, Aarón, es decir, la casa de Aarón tenía el sacerdocio, pero después que murió Eleazar, que era su padre, él fue el Cohen Hagadol por muchos años en el pueblo de Israel. El Eterno le entregó, dice, muchos años de vida. Dice, por su celo el Eterno le dio a Pinjas el acto de paz, el Bri Keunat Olam, e instaló a él y a su descendiente en el sacerdocio para siempre. En este punto Pinjas se convirtió en Cohen, eventualmente en sumo sacerdote. De acuerdo con la tradición, y esto es tradición, hermano, esto es tal vez un midrash, o por tradición enseñan los sabios que Pinjas vivió muchos años y es identificado con el profeta Elías, que profetizó en el tiempo de los reyes judíos, y se subió al cielo en una carroza. Elías anunciará la llegada de Mashiach, que traerá la paz al mundo para siempre. Y vamos a ver aquí cómo Yeshua, ¿verdad? En Juan capítulo 2, versículo 13 al 17, ahí está la historia para que usted la pueda leer. Dice, Yeshua cumplió con la palabra del Salmo 69, 2. Esta parte cuando Yeshua llega al templo y ve que han tomado el templo y lo han hecho como cueva de ladrones, vendían, es decir, se aprovechaban, y esa es una de las causas por la cual los esenios se separan y se van a vivir al desierto, a lo que es las cuevas del Qumran. Se separan de lo que es el sacerdocio, se separan de todo el quehacer de Israel porque se dieron cuenta que estaba totalmente corrompido. Incluso algunos sabios enseñan que Yeshua nunca durmió en Jerusalén, siendo la ciudad del gran rey. Es decir, no durmió nunca porque había mucha corrupción, había mucha oscuridad. Por eso es que habla la palabra acerca de esa oscuridad que habría en Israel, que hubo en Israel en los tiempos aquellos, y por lo cual debía venir luz resplandeció, luz debía venir a ese lugar. Entonces, es decir, dice, Yeshua cumplió con esta palabra en el Salmo 69, 9, cuando dijo, el celo de tu casa, donde dice, porque él no lo dijo, sino que los discípulos se dieron cuenta. Los discípulos cuando ven que él echa a los cambistas, le vuelca sus mesas y le dice, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Ellos se acordaron de la palabra del Salmo 69, 9, donde dice, el celo de tu casa me consume. Ahora bien, después de esta mortandad que hubo, de este juicio que hubo en el pueblo de Israel, es decir, es proclamado un censo. Vámonos al libro, es decir, de Números, capítulo 26, versículo 1 y 2. Y dice la palabra, aconteció después de la mortandad que el Eterno habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años hacia arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. ¿Por qué el censo? Es decir, ya se habían hecho dos censos en tiempos atrás. Uno sobre el pueblo de Israel, donde no había sido contado a los levitas, y luego se hace un censo donde también es contado los levitas, ¿verdad? Que eso lo estudiamos en días atrás. Y dice que después de la plaga se realizó un segundo censo. El primer censo había sido al comienzo de los primeros 40 años. Y al final. Una de las cosas que enseñan los sabios es que cuando un pastor vuelve a su ganado, lo vuelve a contar. Entonces, ante la muerte de Moisés, era apropiado hacer un segundo censo. Ahora bien, ¿por qué tú y yo necesitamos ser contados dentro del pueblo?
Si vamos a Romanos capítulo 11, nos damos cuenta que ahí está claramente donde dice la palabra, dice Rab Shaul, que nosotros siendo olivo silvestre fuimos injertados en el buen olivo. Es decir, fuimos injertados en el buen olivo. ¿Eres parte del pueblo? ¿O eres de los que dicen que aman a Israel, que hay cientos de miles, y en tu corazón hay antisemitismo? Mire, el antisemitismo entre los creyentes está a la luz del día. Son personas que dicen amar a Israel, se paran hasta, yo he sido testigo incluso, se paran hacia Israel, extienden sus manos, bendicen a Israel, pero si tú le hablas de los mandamientos, le hablas de las cosas de Israel, te rechazan. Hay un antisemitismo en la vida de ellos, hay antisemitismo, y sin embargo, ¿por qué tú y yo necesitamos ser contados dentro del pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque es el pueblo santo, porque el Eterno tiene un solo pueblo. Ese asunto de que Israel y la iglesia, y que la iglesia es el nuevo Israel, el Israel espiritual, esos son argumentos de hombre y falsa enseñanza. Dice la palabra en Efesios capítulo 12 que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Hizo un solo pueblo, el Eterno tiene un solo pueblo. Si Israel es llamado el olivo del Eterno, y nosotros siendo olivo silvestre, fuimos cortados contra la naturaleza y fuimos injertados en el buen olivo, en el olivo natural, entonces el Eterno tiene un solo pueblo. El Eterno tiene solo a Israel. Ahora bien, dependiendo de tu legado, tus hijos y tus hijas son o serán injertados en el buen olivo, en Israel. Pero eso depende de ti. Eso depende de lo que tú le enseñes, eso depende de lo que tú puedas, todo lo que tú puedas, todo el ejemplo que tú puedas dejar para ellos. Tu legado es importante. Lo que tú puedas enseñarle, por donde tú puedas conducirlo. Por donde tú puedas enseñarle la verdadera doctrina, como tú puedes enseñarle la palabra, como fue escrita. Son las cosas que tú tienes que aprender, ¿verdad? Y que tú tienes que preocuparte por eso y enseñarle a tus hijos qué es el Shabbat. Enseñarle a tus hijos qué son las fiestas del Eterno. Enseñarle a tus hijos todas aquellas cosas que valen la pena luchar por ellas para alcanzar el Olam Abba, el mundo por venir. Y por último, lógicamente, ya en el final del capítulo 26, y ya hasta un poco más adelante, vemos el asunto de la heredad de la tierra. Dice, un método inusual fue utilizado para determinar la heredad de la tierra de Israel. Primero la Torá dice que hay que dividir la tierra de acuerdo al tamaño de cada tribu. Eso lo encontramos en Números capítulo 26, versículo 54. Y luego dice, por boca de la lotería o de sorteo, se dividirá la heredad de la tierra. Eso lo encontramos también dos versículos más adelante, en el capítulo 26, versículo 56. El procedimiento fue por intervención divina. Y oiga esto, también está interesante. Intervención divina, es decir, el Eterno está en control. Por eso es que mire, cuando usted pierde un trabajo, usted tiene que saber que el Eterno está en control. Si a usted le da coronavirus, usted debe saber que el Eterno está en control. Si viene algo a su vida, lo único que tiene que preguntarle al Eterno es, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esto que ha venido a mi vida ahora? Y analizar tu vida. Puede ser que tú hayas pecado y estás sufriendo las consecuencias. Nunca hay consecuencias sin causa. Siempre hay una causa. Muchas veces simplemente porque Satán te ha pedido para zarandearte. Así como le pidió a Yeshua, a su discípulo. Porque le dijo, Pedro,
Hasatán os ha pedido a vosotros para zarandearlo. Yo he rogado al Padre que no le falte la fe. En este tiempo, miren, este tiempo de enfermedades que vienen, y le voy a decir algo, este es el comienzo, y usted lo sabe. Usted sabe que este es el comienzo de lo que, de toda la gran tribulación que va a venir a la tierra. ¿Sabe cuál es el peligro? Que a usted le hayan enseñado de que usted se va en un rapto secreto y por no estudiar bien las escrituras. Cuando usted estudia bien las escrituras, te da cuenta de que el tal rapto secreto es un invento de los hombres, una interpretación errada de las escrituras. Que cuando tú comienzas a estudiar la palabra como tiene que estudiarla, la misma palabra de Yeshua en Mateo 24 te dice claramente, cuando tú lees Mateo 24 completo, te das cuenta de que Mateo 24 es para los discípulos de Yeshua, no para los judíos, como mucha gente han enseñado. Por eso aquí el procedimiento de la entrega de la tierra fue por intervención divina. ¿Para qué? Para prevenir cualquier queja. No estoy de acuerdo con esta porción que me diste, yo pienso que es muy, muy pequeña, y el otro dice, no, pero allá tan alejado, yo no quiero estar en el mar, y el otro dice, no, pero yo quiero estar en el mar, yo no quiero estar en la montaña. Para que no sucedieran estas cosas, la tierra fue dividida en 12 secciones, de valor aproximadamente igual, solo que algunas eran más grandes y otras más pequeñas en tamaño. Las 12 porciones fueron inscritas en 12 lotes, y los nombres de las 12 tribus en otros 12 lotes. Dice que el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, miraba entonces su pectoral y anunciaba, esta tribu recibe esta porción. Luego, el príncipe de cada tribu procedía a sacar exactamente el lote que le correspondía a su tribu y a la porción antes mencionada. Al final de la lotería o del sorteo, los lotes mismos exclamaban, según Midrash, ¿verdad? Según los sabios, yo soy de la tribu de Rubén, por ejemplo. Yo soy de la tribu de Manasés. Y este era el cumplimiento literal del verso. Por boca de la lotería, por boca del sorteo. Y así los límites fueron establecidos sin controversia. Sin controversia. Eso mismo pasó cuando el pueblo de Israel se organizó. Ya lo enseñé una vez, o tal vez 2 veces. Cuando el pueblo de Israel se organizó alrededor del Mizcán, llamado tabernáculo, cuando se organizó, ya ellos sabían dónde iba cada cual, y esto sucedió milagrosamente por intervención divina el día que murió Jacob. Cuando murió el padre Jacob, uno de los patriarcas, cada uno se colocó alrededor del ataúd como iba a ser colocado en el futuro al lado del Mizcán. Asimismo como se colocaron ellos, según la enseñanza de los sabios, es decir, asimismo como se colocaron ellos alrededor del ataúd, asimismo se colocaron, fueron colocados. Y nadie protestó. ¿Por qué me pusiste aquí? Si yo me llevo bien con Rubén, ¿por qué me pusiste al lado de Neftalí? Nadie se puso a discutir, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que aprender, miren, nosotros tenemos que aprender humildad. Porque dice la palabra, sed manso y humilde de corazón. Sed manso y humilde de corazón. La porción que te corresponde y punto. No puedes estar peleando por cosas que realmente ni te pertenecen. Las personas que les daba algo. Yo conté una vez una historia y tal vez pueda contarla ahora de nuevo. La historia del hombre que se encontró un gran diamante. Ya usted se debe recordar de esa historia tan bonita que hice. Y cuando el hombre se encontró el gran diamante, no tenía ni siquiera $1 o $1 para poder embarcarse en una nave y poder ir a uno de los pueblos más ricos para poder hacer negocio con su diamante. Él vivía en un pueblito pequeño donde nadie podía comprarle su diamante. Incluso él fue a tasarlo
a diferentes lugares y dice, nadie en este pueblo tiene dinero para comprarte ese diamante. Y él simplemente, dice, se dirigió al puerto y vio un gran barco que iba a zarpar hacia una de las ciudades más populosas de aquellos días y aprovechó el momento que el capitán ya iba a punto de montarse en el barco. Él no tenía boleto, no tenía nada, y vino y le enseñó, lo saludó y le enseñó con mucha cautela, le enseñó el gran diamante que tenía. Y lógicamente el capitán le dijo, eres mi invitado de honor. Porque le dijo, ¿a dónde vas? Voy a tal ciudad a hacer negocios. Lógicamente, al verlo con aquel diamante, ¿qué iba a pensar que era un hombre pobre que no tenía ni siquiera un centavo? Entonces, cuando llegó al barco, como era el invitado de honor, era el invitado del capitán, lógicamente desayunaban, almorzaban y cenaban juntos. Y cada vez que se sentaba a la mesa, él ponía el diamante para que el capitán lo viera. Y ese era como que su garantía. Esa era su garantía. Y dice que antes de llegar al puerto, creo que era de Inglaterra, ¿verdad? Al puerto de Inglaterra, el capitán lo llamó aparte y le dijo, mira, fíjate que tengo un gran problema, yo soy un trabajador de la reina y resulta que todo el material que traigo es un material de contrabando y resulta que si me descubren que como yo soy un oficial, pues simplemente voy a ir a la cárcel. Yo necesito poner todo este cargamento a tu nombre. Confío en ti, tú eres un hombre que no necesita robarme nada y yo quiero ponerlo a tu nombre para que yo pueda salvar este asunto, y cuando lleguemos a la aduana y preguntes de quién es esta carga, yo no soy el dueño, eres tú el dueño. Y entonces dice que esa noche, la noche antes de llegar al puerto y descargar y todas esas cosas, pues se pusieron borrachos. Y como se pusieron borrachos, se durmieron en el lugar y el mesero tomó todas aquellas cosas, ¿verdad? Y la envolvió en una gran sábana en el mismo mantel y simplemente la botaron y se perdió el diamante. Él no sabía ni qué hacer. Él no sabía qué hacer y en la mañana cuando se levanta, que no sabía ni cómo decirle al hombre todas las cosas, lo que le había pasado, que no tenía ni un centavo y que no sabía ni cómo pagarle, porque lógicamente el capitán le dijo, bueno, cuando tú hagas tu negocio, por favor, págame lo que he hecho por ti y todas las cosas. Sin embargo, cuando en la mañana siguiente, que el hombre prácticamente es decir, ese día completo, pues estuvo intranquilo totalmente, ya no tenía cómo presentarle el diamante ni nada, al capitán del barco le da un infarto y se muere. Y todos esos bienes que llevaba ese barco le quedó a él. ¿A dónde vamos con esto? Es decir, tú no debes procurar tomar nada que no sea tuyo. Lo que es tuyo viene a ti. Lo que no es tuyo, aunque lo tomes, se va de ti. Por eso hay un dicho que dice que lo que fácil viene, fácil se va. Entonces, exactamente pasó. Ahora, ¿qué era lo que era de ese hombre? El cargamento que el Eterno le tenía preparado para dárselo. Porque son cosas que vienen por intervención divina. Es decir, lo que viene por intervención divina, no hay quien te lo quite. La única manera de que se retiene esa bendición es porque tú peques. Y ya hemos hablado de eso. Trata de no hacer lo malo delante del Eterno. Y lógicamente, todas las cosas van a ser para bien. Ahora bien, viene ya lo último, que es la petición de las hijas de la Hat. Dice en número 27:1, dice la Torah, dice que las hijas del Hat se acercaron a Moshe y las hijas le preguntaron a Moshe,
si las mujeres son consideradas descendientes, al igual que los hombres, ¿por qué no podemos recibir la porción de nuestro padre en la tierra de Israel? Lógicamente, está haciendo una pregunta muy lógica. Dice, luego, el verso nos cuenta sobre el linaje de las hijas de Selahad hasta Joseph y termina. Estos son los nombres de sus hijas. El linaje es muy importante en el judaísmo. No obstante, existe algunos que están tan orgullosos de los logros de sus ancestros que creen que eso le brinda un estatus especial en este mundo y un boleto gratis para el cielo. Y están extremadamente equivocados. No porque tú seas, por ejemplo, descendiente de Baal Shem Tov, o porque tú seas descendiente de Kaduri, o porque seas descendiente de uno de esos grandes rabinos, tú tienes garantizado el cielo. Sabemos claramente de que si el justo con dificultad se salva, ¿qué diremos del impío y del hombre pecador? No porque tu padre ha sido un hombre de renombre, tú tienes garantizado el cielo. Es decir, no solo era Joseph que amaba la tierra de Israel y deseaba ser enterrado en ella, el abuelo de estas mujeres, sino que la Torá nos dice, estos son los nombres de sus hijas, porque ellas siguieron su legado, hermano. Ellas siguieron su legado, siguieron su ejemplo, es decir, eran mujeres de respeto, eran mujeres que, a pesar de que no había un varón, ¿verdad?, como príncipe de su tribu, ellas llevaban el liderazgo, enseñando a los varones que venían para que en un futuro también esos varones pudieran llegar a ser líderes de Israel. Ese es el verdadero significado del linaje. Agregar un 1 a todos los ceros. Debe estar orgulloso de sus ancestros y hacer que ellos se enorgullezcan de ti. Entonces, esta es la parashá, ¿verdad?, que hemos estudiado. Esta es tan hermosa, ¿verdad? Una parashá súper hermosa. Espero que le haya gustado, que hayamos aprendido algo que nos sirva para la vida y que realmente nosotros podamos poner en práctica y convertirnos en hacedores de la palabra y no en oidores olvidadizos, porque de qué nos vale escuchar mucha palabra y al final no somos obedientes y no hacemos la cosa correcta delante de la presencia de Akadosh Baruj Hu. Bendito sea el Eterno. Gracias por estar aquí con nosotros, de conectarse, de estar estudiando la Torá. Es lo mejor que nos puede pasar en este día de Shabbat. Shabbat Shalom.